Buenas chavos, este video viene con la finalidad de reforzar los temas, los dos bloques anteriores sobre la obtención para los problemas científicos, de dónde parten, y explicarles la tarea que se tuvieron que entregar este sábado sobre lo que es el marxismo, el dialecto marxista. Bien chavos, bueno, para este video les voy a poner de ejemplo dos trabajos que he realizado. Si se acuerdan, hay factores objetivos y subjetivos. Dentro de los objetivos es la comprobación de lo estipulado, de lo ya estudiado, mejorar, fundamentar la teoría, si realmente se lleva a cabo. Para esto les voy a poner el ejemplo de lo que fue la tesis con la que me gradué de terapia física sobre ejercicios o método CABAT para pacientes parapléjicos de lesión medular completa. Si se fijan, junto con la tarea que les dejé de la investigación, es muy delimitado porque tengo mi persona, no tengo la edad, pero tengo la característica de que tiene que ser un paciente con lesión medular completa y parapléjico. Eso significa que no mueva sus piernas. No hay movimiento de piernas, es completo, no hay recuperación, ¿va? Entonces ya está muy delimitado mi tema de investigación. Y lo que se llama el método CABAT son unos ejercicios que maneja sobre reclutamiento muscular para poder ayudar a fortalecer áreas distales y proximales y mediales de manera significativa para poder ayudar a esa persona en sus actividades. Bueno, ¿esto cómo entra en la parte objetiva? El método CABAT se utiliza para pacientes que tienen problemas neurológicos, énfasis EVC, eventos vasculares cerebrales o que tuvieron TCE, traumatismo cráneoencefálico, y quedan por secuelas movimientos sinérgicos, hipotonía, ataxias, etcétera, muchas cuestiones neurológicas. Estos métodos o este método de CABAT que implementa ejercicios es aplicado y se estructuró meramente para estos pacientes. Si ustedes hacen una reflexión sobre la calidad del ejercicio y aparte sobre la cualidad de mi paciente, no tiene nada que ver, porque mi paciente no tiene un problema neurológico, ¿eh? Tiene un daño, problema no, es muy diferente. Entonces, por lo tanto, las características por las cuales se creó este método no colindan con mi paciente. ¿Qué es lo que yo hice? Ya está el método, ya está creado, ya está comprobado. Lo que traté es fundamentar sus principios de reclutamiento muscular, precisamente de fortalecimiento muscular, pero aplicarlo a un paciente que no tenía nada que ver con las características con las cuales se había creado este método, ¿va? ¿Qué es lo que hice? Vamos a un factor objetivo. Comprobé la eficiencia del método, comprobé que realmente funciona para fortalecer los músculos y esto es una obtención de un resultado objetivo. ¿Por qué? Ya está todo estructurado, yo solamente lo comprobé y lo implementé en otro paciente con las características de que funciona su sistema musculoesquelético y tiene reacciones neurológicas. Es todo. Pero si lo compaginamos con lo cual fue creado, pues no tiene nada que ver. Pero es una obtención objetiva, pues ya está todo estructurado. Yo lo único que hice fue comprobar la eficiencia que tenía en este paciente. Ahora, si se percataron, ya estaba todo estructurado, ya tengo mi paciente y obtuve resultados. Los resultados, ¿cómo los obtuve? Por una escala propiamente para visualizar cómo este paciente estaba mejorando en su capacidad física, en su rendimiento de las actividades de la vida cotidiana y lo evalué con una escala de Bartel. Entonces, ahí es donde obtuve algo objetivo. Vámonos a lo subjetivo, que son ciencias en pleno desarrollo, en cuestiones de interés propio. Aquí nos vamos al acervo pedagógico, con el cual me titulé en la normal. Cuando estamos hablando de educación, hay muchas teorías que se involucran, ¿va? Dentro de las teorías que se involucran para el desarrollo, estamos hablando de Piaget, estamos hablando de Vygotsky. Uno maneja precisamente el desarrollo cognitivo, que la maduración cognitiva influye mucho en la adquisición de información. El otro maneja que no tiene nada que ver el desarrollo cognitivo, que basta con que al niño lo pongas en un contexto y ese contexto lo enriquezca con las actividades, con las manifestaciones culturales que tiene. Entonces, uno dice
que necesariamente ocupamos el desarrollo cognitivo y el otro dice que ocupamos nada más sumergir al niño en un contexto y el niño aprenderá solo. Esas son las teorías que maneja la educación. Estamos en desarrollo en el ámbito educativo, realmente no tiene mucho en cuanto a investigaciones, en cuanto a análisis profundos de la pedagogía, es muy escaso lo que tiene y lo que teníamos antes era empírico. Ahorita en estos años, ¿qué será? 10, 15, que comenzó a existir la neurociencia, que comenzó a existir otros enfoques pedagógicos, es cuando estamos obteniendo mayor información y mayor procesamiento sobre cómo funciona el cerebro. Pero antes se basaban y se regían con estos estipulados o estas teorías que les estoy diciendo. Aquí surgió un interés de su servidor. Para empezar, me dedico al ámbito deportivo, ¿va? Entonces, mediante mis intereses, mediante mi conocimiento, mediante unas cosas subjetivas que yo tenía, fue como implementé un trabajo. Y el nombre del trabajo era Protocolos de Intervención con Iniciación Deportivas para los niños de cuarto año B para forjar un alumno competente e inclusivo. ¿Ok? Estamos hablando de algo metafísico también, porque estamos hablando de competente. Ustedes no pueden medir a una persona, o bueno, no podemos decir quién es competente y quién es competente, porque tenemos diferentes competencias para la vida. Entonces, así como tú puedes ser bueno en una cosa, yo puedo ser bueno en otra y no por eso soy mejor que tú. Desde ahí estamos hablando de un aspecto subjetivo, de algo que yo voy a ver y yo voy a decir, bueno, este niño sí es competente, pero él es más competente que este. Pero también hay que tener en consideración que cada uno tiene diferentes peculiaridades, cualidades, aptitudes y habilidades. Entonces estamos hablando de cuestiones subjetivas, por eso estamos ahorita sumergidos en lo subjetivo, ¿va? Porque son intereses propios, intereses míos, de acuerdo a mi análisis de observación, lo que estoy obteniendo esta información. Bien, entonces todo este proceso se llevó a cabo mediante un análisis de observación, mediante una estructuración de mis conocimientos y buscar un resultado con estos niños, pero es de una manera subjetiva porque cuando estaba haciendo una comparación había muchas variantes. Acá nosotros manejamos lo que se llaman estadísticas. Entonces, así como ustedes tienen 8, 9, 10, 8, 9, 10, así pasa también con los niños cuando los estamos evaluando. 9 9 9 10 10 10 10 9 8 7. Entonces, ¿cómo puedo decir que mi intervención o que este proceso de investigación que yo hice, por qué todos los niños tuvieron una variante y no fueron todos de 10? Porque estamos hablando de algo subjetivo, de algo que yo planteé, que no está 100% comprobado, que viene de hipótesis, que viene de teorías, que lo planteé, que lo estructuré de acuerdo a unas características peculiares del alumno, del contexto, de su morfología, de su fisiología, y así es como llevé mi investigación. Entonces, tengo muchas variantes, pues no es algo que ya se había estructurado, que ya se había estudiado, sino que fue una aglomeración de mucha información para poder llevar un proceso. Y así es como estamos distinguiendo los dos procesos objetivos y subjetivos. Uno viene en la comprobación de toda la información, de todo un proceso, incluso si podemos abonar todavía más, en este factor objetivo, pues esa es la vertiente importante, pero en el subjetivo vienen cuestiones propias, cuestiones inertes, cuestiones a investigar, a comprobar. Por eso es subjetivo, porque es algo que tú dices que a lo mejor puede funcionar y a lo mejor no. Y en el otro, desgraciadamente, es de comprobar algo que ya está preestablecido y si lo puedes mejorar, pues muchísimo mejor. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro y así es como obtienes el resultado para poder desarrollar todo lo demás que nosotros conocemos en un proceso de investigación. Ahora, la tarea quizás les generó un poco de conflicto en buscar información, pues estamos hablando todavía de aspectos fisiológicos y filosóficos. ¿Por qué fisiológicos? Porque les estoy metiendo lo que es una investigación de una enfermedad. Y filosóficos porque estamos precisamente partiendo de lo que nosotros tenemos que cuestionarnos. Un momento más les voy a subir lo que es una imagen de cómo se estructura su mente
cómo se estructuran sus ideas, cómo se estructura todo lo que ustedes saben y lo que han aprendido al lapso de toda su vocación como estudiante. Si ustedes hacen un análisis, que es lo importante en esta materia, analizar, reflexionar todo lo que han adquirido, hagan un análisis. ¿En cuántas ocasiones les han dicho o les han dejado, o les han tenido como que la pauta para poder decir esto quiero aprenderlo y esto no? ¿Realmente esto es cierto? ¿Realmente esto es falso? Si ustedes analizan desde preescolar, primaria, secundaria, que también su servidor lo cursó, nos daban la información y uno la tenía que recopilar y todo lo que nos decían era verdad. Secundaria, igual forma, prepa, de igual forma. Pero si ustedes analizan la historia, si ustedes analizan varias situaciones que vienen inertes en la educación, algunas son falsas, ¿va? Eso no quiere decir que el sistema no funcione. Al contrario, te da conocimiento, pero de ti depende cuestionar. Entonces, cuando llegamos ya a la educación superior, que es donde ustedes se encuentran, lo importante aquí no es volver a memorizar, sino cuestionar. Por eso, cuando estamos hablando en el aspecto pedagógico, en educación básica, ahí es de diagnóstico, ¿va? ¿A qué me refiero con diagnóstico? Ver qué niño tiene la capacidad, la aptitud y las cualidades para desempeñar ciertos roles. ¿Cuál puede ser líder? ¿Cuál puede ser buen médico? ¿Cuál puede ser buen economista? Y detectamos, analizamos y diagnosticamos este niño sirve para esto. Por eso es que hay muchas personas que apadrinan a niños, que los llevan precisamente a otras escuelas y los ponen a estudiar porque encuentran cualidades y cosas peculiares. Eso lo llamamos aquí en México fuga de cerebros, ¿va? De estos niños que tienen una inteligencia dotada, los sacan de la escuela y los llevan a otra parte a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya en este nivel universitario? En nivel universitario ustedes encuentran mucha información, muchos libros y créanme que es muy difícil memorizarlos. Muy difícil para empezar. Lo importante aquí en esta educación es de que ustedes estén analizando, siendo reflexivos y críticos con lo que leen. No todo lo que ustedes conocen es 100% real. Llegué yo en un momento donde dije en terapia física, bueno, yo creo que aquí hasta aquí llegan los estudios de terapia física, ¿va? Pero o resulta que no, que desde que egresé, 2015 para ser exacto, a la actualidad, han incrementado un 70, un 80% los estudios, evidencias y todo lo demás. Eso me indica a mí como profesional que tengo que estar actualizando, que tengo que estar capacitando y a ustedes no los exenta, no los exime. De hecho, cuando me pongo a platicar con sus maestros y con otros médicos y enfermeras del Instituto del IMSS, me cuentan cómo han cambiado ciertos protocolos, ciertas intervenciones, incluso ciertos medicamentos, pues dentro del análisis que se hace consecutivo, se percatan que algunos medicamentos causan ciertas enfermedades, ciertas reacciones, y lo único que hacen es quitarlos del mercado. Ustedes poco a poco se darán cuenta que ya no están surtiendo, si mal no recuerdo, antes se daba para dolor de estómago omeprazol y ranitidina, y uno de esos dos se quitó, creo que fue la ranitidina, porque causaba ciertos efectos cancerígenos. Entonces, miren, hasta dónde llega. Se supone que ya estaba preestablecido, que ya estaba todo comprobado, y pues años más adelante se obtiene el fruto de que un medicamento está causando ciertos daños que no se tenían en consideración. A eso me refiero con que cada año salen diferentes postulados, diferentes investigaciones. Nada está 100% estático, todo evoluciona, todo cambia. Y también en el aspecto del conocimiento. Y cuando estamos hablando de conocimiento y de la evolución, estamos hablando también de la filosofía, de todo lo que hemos hablado, el conocimiento y el nacimiento de la información. ¿Ustedes creen si ya se hizo vamos a poner un ejemplo, ya no vamos a mencionar medicamentos, pero si hizo una pastilla para cuidar o qué les gusta? Sí, para quitar el dolor de cabeza. Dices, bueno, total, ya se inventó la pastilla. ¿Para qué sigo analizando la misma pastilla? Ah, se sigue analizando para ver si no tiene consecuencias a futuro, 5, 10, 20, 30 años, y seguimos analizándolo. De ahí parte de la epistemología.
conocer cómo está este proceso, realmente está funcionando. De hecho, les voy a dejar un rato más unos videos sobre las investigaciones que hicieron y sobre ciertas preguntas que se tienen que realizar para poder hacer la investigación. Bueno, aunando ya el tema y aterrizando la tarea que se dejó el sábado, ¿qué es lo que busca el dialecto marxista? El dialecto marxista dice que todo está en constante evolución, nada es estático, todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué. En su investigación hubo una que leí, no recuerdo el tema correcto, pero ahí lo tengo anotado. Pero voy a hacer una comparación. Cuando ustedes les pregunten algún día cómo se creó la Tierra, van a decir, bueno, hay diferentes teorías. Y yo les puedo dejar de tarea, explíqueme cómo se creó la Tierra. Y aquí va un ejemplo. Si ustedes dicen en su título, la creación de la Tierra, contenido, la Tierra se creó porque sí. Estamos hablando de que no hay un fundamento, no hay una hipótesis, no hay una teoría, no hay nada. Solamente me está diciendo que todo se creó porque sí se creó, igual la evolución del hombre. ¿De dónde partimos? ¿De dónde nacimos? Hay muchas teorías, pero el dialecto marxista lo que busca es partir de la realidad, de lo que existe, de lo que tenemos, y decir que no todo se queda ahí, todo evoluciona. Por eso Darwin estipula que las especies han evolucionado de acuerdo al ecosistema, de acuerdo a la vegetación. Nada se ha quedado estancado en un proceso, y el que se quede estancado en un proceso muere. Eso es lo que maneja Darwin. Lo que maneja el dialecto marxista es conocer la verdad, partir de lo que nosotros podemos percibir y no de cuestiones metafísicas. Porque si nos metemos a debatir por qué nació o por qué existe el hombre, muchos, la mayoría me puede decir que porque Dios así lo quiso. Pero ante la filosofía, ante el sistema dialéctico marxista, eso no es un estipulado digno. Digno en el sentido de que me estás diciendo entonces que existimos sin alguna razón y sin ninguna causa, no me deja satisfecho. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer de dónde partimos, qué misión tenemos, qué función tenemos aquí, y de todo eso partimos. Un ejemplo claro se las puedo decir. En sus investigaciones que ustedes realizaron y me enviaron, hay muchas situaciones que dicen, esta enfermedad se da por esto y se desarrolla así. Y hay otras que me dicen, esta enfermedad no se sabe por qué existe o por qué ataca a la persona, pero ataca a la persona. Imagínense, si ustedes fueran ya profesionistas y les dijeran, fundamentame o explícame esta enfermedad y contestaran de esa manera, ¿lo creen congruente? ¿Verdad que no? Decir que esta persona tiene diabetes porque pues, a lo mejor comió mucha comida y no hacía ejercicio. O sea, a lo mejor. Eso en el dialecto marxista no es válido. Hay muchos factores, esa es la respuesta correcta, que influyen en la aparición de la diabetes. Pero existen muchos tipos de diabetes. Entonces, hay que partir del sujeto. ¿El sujeto quién es? Yo. ¿Qué hace el sujeto? No tiene buena alimentación, hace muy poco ejercicio, tiene una carga genética muy abundante con esto de la diabetes y la hipertensión y pueden poner muchas enfermedades. Entonces, ese es el dialecto marxista. Conozco el individuo, conozco sus características y quizás pueda deducir su futuro, sus enfermedades o conocer sus patrones, ¿va? Eso es lo que maneja, conocer la realidad, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. No maneja el enfoque de esto existe porque tiene que existir, no. Aquí buscamos la razón, aquí buscamos el porqué y el desarrollo de todas estas circunstancias que nos llevan a lo que nos aqueja. Por eso les decía, el proceso de investigación fue muy bueno la información que me enviaron, pero ojo, eso es recopilación de información. Cuando le solicito una investigación, es buscar a una persona, buscar a unas personas que tengan la misma edad para hacer una comparación,
porque ocupamos, siempre en los estudios, ocupamos hacer una comparación. Esta persona, sujeto uno con sujeto 2. ¿Qué tiene sujeto uno y sujeto 2? 16 años, 16 años. Carga genética, papá y mamá diabéticos, papá y mamá diabéticos. ¿Va? ¿Qué otra cosa tienen en común? No hace ejercicio, no hace ejercicio. Otra cosa que tienen en común, mala alimentación, mala alimentación. Otra cosa que tienen en común, mismo contexto, pertenecen a la ciudad. Y así es como puedo hacer un estudio 100% digno y fidedigno, porque tienen las mismas cualidades y los mismos, vamos a decir, riesgos. Así es como se funciona lo que es la investigación. Y poco a poco, ahorita en los videos que les voy a estar poniendo, les voy a ir explicando de acuerdo al tema de cada persona lo que se busca, lo que tenemos que partir. Aquí ya en este nivel académico que ustedes están pasando o que están cursando, lo importante es que se cuestione la información. No porque yo o un maestro, y los más importantes, fisiopatología y fármaco, no porque un maestro te diga, esta enfermedad pasa por esto y por esto y por esto, vas a creerlo. Realmente tienes que cuestionar y tienes que investigar y observar si realmente es eso lo que está pasando. Porque me tocó leer un libro de oncología y decía, los pacientes que comen mucha carne y que no hacen ejercicio y tienen una carga genética son 80% propensos a padecer cáncer. Un ejemplo. Y hay personas que fuman, toman, comen carne y son longevos, llegan hasta los 80, 85 años y mueren de una cirrosis hepática. Nada que ver con el cáncer. Entonces, vean cómo el patrón que me decía un libro no se siguió con esta persona. Ahora, hay que investigar qué pasó con esta persona que no murió de cáncer. Ahí es donde entra el aspecto de la epistemología y todo el proceso filosófico que tengo que hacer para cuestionarme quién es este sujeto, por qué este sujeto no se murió de cáncer, qué hacía este sujeto, cuáles eran las características de su contexto, qué alimentos ingería, de dónde obtenía esos alimentos. Son preguntas que yo tengo que realizar en un proceso de investigación y parto o caigo al dialecto marxista. ¿Por qué dialecto marxista? Porque mi persona que estoy estudiando es real, tiene ciertas características, tiene ciertas rutinas ya establecidas y puedo comprobar el por qué no se enfermó de lo que yo quería, por así decirlo. Pero de ahí partimos de la realidad, de obtener datos, de comprobar y buscar precisamente los enfoques de la investigación. Si voy a comprobar lo ya preestablecido o yo voy a hacer un estudio. Voy a buscar a una maestra de metodología de la investigación que haya publicado un artículo para que les explique directamente de su profesión, porque, bueno, ustedes me pueden decir, maestro, es que usted me está explicando con lo de terapia física o con lo de pedagogía, de docencia. Es cierto, chavos, realmente es muy difícil comprender todo este proceso porque se los decía a algunos de sus compañeros, ocupamos estar en prácticas. Ustedes al estar en prácticas conocen la realidad, no nada más se quedan con el papel y la hoja. Eh, es que el montón de letras de nada sirve que estén plasmadas ahí si no lo van y lo comprueban. ¿Cómo me comprueban que educar a un adolescente o darle orientación sobre su sexualidad puede disminuir que se enferme o que tenga un embarazo no deseado? ¿Cómo? O sea, por libros, por hojas, no se puede. Realmente necesitan vivirlo, necesitan vivenciarlo y observar todo este patrón. Hay muchas investigaciones muy buenas y hasta eso tengo la dicha de conocer a muchas personas que han investigado varias situaciones. Por decir, me tocó conocer a una chava que venía de Acapulco que hizo una investigación sobre el acompañamiento, algo sobre lo religioso, ¿va? En la recuperación de pacientes oncológicos. Y obtuvo buenos resultados. Resulta que el acompañamiento en cuanto a ese tipo de doctrinas tenía buenos resultados y buen impacto en la recuperación del paciente, pues el paciente se sentía en un ambiente de confianza,
y se observaban en sus signos vitales, en su recuperación, incluso en la disminución de la administración de medicamentos, cómo esto estaba funcionando. Y miren, estamos hablando de algo subjetivo, porque esta chava me imagino que dijo, bueno, este estipulado está muy bueno, hay que llevarlo a comprobar. Y al final de cuentas era un estipulado. No llegó a más porque en un sistema como tal es muy difícil. Hablo de un sistema de salud. Si ustedes se percatan y han ido, un paciente cuando está hospitalizado normalmente se la pasa durmiendo, mm, con mucho dolor o malhumorado. Entonces es muy difícil solventar una plática o una interrelación muy apegada con su paciente. O incluso el paciente no dura mucho en el área hospitalaria y se va. Y estos procesos pues necesitan una comprobación, necesitan llevar un proceso como vaya, la palabra lo dice, para poder comprobar todo lo que estamos diciendo. No nada más es el día de hoy le doy su charla y mañana vemos si funciona, ¿no? Ocupamos un proceso largo, un proceso muy largo. Y me ha tocado también conocer a uno de sede, un chavo de sede, donde hizo de una alternativa sobre algo de la relajación, porque hay un síndrome de burnout, creo que se pronuncia así, donde el enfermero o el médico o cualquier persona que se dedica al ámbito de la salud manifiesta mucho estrés, estresa, tiene demasiada ansiedad y entonces él propuso que esta alternativa holística, algo metafísico, porque no podemos comprobar como tal un parámetro de ansiedad. La ansiedad se representa de diferentes maneras y en las personas ataca de diferente forma. Eso una de sus compañeras también hizo la investigación. Entonces, él quiso comprobar si esta alternativa, no me acuerdo cómo se llama la alternativa para poder relajar al paciente, implementada en IMSS, Clínica 1 para ser exacto, tenía buen impacto y buen resultado. Hasta eso su investigación fue aceptada y se llevó a cabo. Tuvo gran impacto, o sea, el rendimiento laboral de los trabajadores fue muy bueno. Pero bueno, cayendo ya al punto finiquito, es necesario que ustedes se empapen de eso, de la práctica, que vayan directamente al campo y lo comprueben, porque de nada sirve por el momento que estén viendo el video y que estén leyendo, si no lo comprueban, si no ven la realidad. Les digo a los chavos que están conmigo en fisiatría y rehabilitación, cuando les pregunto sobre patrones de marcha, y les digo, miren, cuando llega un paciente con AVC es muy característico sus signos, le digo, tiene marcha de Trendelenburg, tiene normalmente un patrón flexor y siempre viene como claudicando. Y le digo, paciente o persona que vean que camine así, sufre un AVC. Se llama ojo clínico, así le decimos nosotros. Ojo clínico porque tú ves al paciente, ves sus características y dices, tiene esto. La coloración de la piel, de esta tonalidad, va a ser esta patología y después compruebas que es cierto. Es como un diagnóstico previo que tú das de acuerdo a tus conocimientos. Pero ¿quién te da esos conocimientos? No te lo da como tal un libro, te lo da la práctica y tú lo refuerzas con el libro porque ves a un paciente que tiene ciertos síntomas, ciertas sintomatologías y dices, bueno, voy a leerlo. Lo lee, lo comprueba y al siguiente día ve los mismos patrones que acabas de leer y haces un reforzamiento. Por eso es muy necesario la práctica. Pero ya resumiendo todo esto, de ahí partimos. De ahí partimos el dialecto marxista, el conocer la verdad, el buscar el porqué de todo. Por eso es que normalmente comenzamos con la epistemología, después comenzamos con el proceso de investigación y comenzamos a comprobar, porque ya más adelante viene lo que es investigación en enfermería y tipos de investigación, porque hay diferentes tipos de investigación. Y así es como les puedo estar explicando cómo se hace lo de las problemáticas objetivas y subjetivas en el proceso científico. Y bueno, sería todo, chavos. Si tienen dudas, las dejan ahí en los mensajes. Y de igual forma voy a dejar una apertura para comentarios en el video. Voy a subir, creo que tengo 14 temas. Y los voy a estar apartando
para que las personas que lo van a hacer de obesidad se metan nada más al link de obesidad, los que la van a hacer de ansiedad, de Parkinson, y nada más se empapen de lo que les interesa, vaya, del tema que van a desarrollar. Sin más que decir, chavos, pues me despido.